tal, niños? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que una semana más estemos aquí. Ya sé que han pasado varios días que no nos vemos, pero gracias a Dios nuevamente estamos aquí. Ahora con una nueva historia de otro gran personaje de la Biblia. En esta ocasión vamos a contar la historia de Daniel. Daniel era un joven que vivía en la ciudad de Jerusalén. Él pertenecía al pueblo de Israel, es decir, Daniel servía a nuestro Dios. Pero una vez, el rey Nabucodonosor invadió la ciudad de Jerusalén. Se llevó todo lo que había ahí, los utensilios que eran usados para alabar a nuestro Dios dentro de la iglesia. Pero aparte de eso, él dijo que debían de llevarse de ese lugar a jóvenes de buen parecer, jóvenes inteligentes, jóvenes sabios, para que vivieran en su palacio y fueran educados conforme a sus costumbres. Es decir, ellos iban a comer lo mismo que él, ellos iban a leer lo mismo que él, ellos iban a leer, a estudiar lo mismo que él. Pero había algo que él quería, que ellos adoraran al mismo Dios que él adoraba. Y entre estos jóvenes se llevó a Daniel y a sus amigos. Daniel era muy inteligente, al igual que sus amigos. Él tenía la gracia de Dios. Se los llevó lejos de su familia. A lo mejor Daniel en un principio pudo sentirse triste, porque ¿cómo nos sentiríamos nosotros a lo mejor lejos de nuestros papás? Ay, pues yo sí los extrañaría. Pero Daniel sabía las raíces que sus padres habían sembrado en él y sabía que él estaba firme en nuestro Dios. Entonces un día, Daniel y sus amigos estaban en el palacio del rey. Este rey les iba a dar la misma comida, como ya les dije. Pero esta comida, antes de comérsela el rey, era sacrificada y ofrecida a los dioses, a los falsos dioses que el rey Nabucodonosor servía. Entonces Daniel y sus amigos dijeron: ¿cómo nosotros vamos a comer eso si él se los ofrece a su Dios? Y ese Dios no es el nuestro, nosotros servimos al Dios viviente. Entonces en su corazón ellos propusieron no contaminarse con la comida del rey. Y Dios les dio gracia delante del hombre que los alimentaba, el que estaba al cuidado de ellos. Entonces Daniel le dijo a él: te propongo algo, nosotros no vamos a comer esto porque nos contaminamos con ello. Aliméntanos durante 10 días con verduras, con agua, y verás que nuestro rostro será mejor que el de aquellos que comen los alimentos del rey. Entonces el hombre les dijo que verdaderamente él tenía miedo al rey, porque él podía hacer cosas muy malas con él, podía inclusive matarlo. Pero como les dije, Dios le dio gracia a ellos, a los ojos de este hombre. Entonces, pasados los 10 días, él se encontró con que el rostro de Daniel y sus amigos era aún mejor que el de aquellos que habían estado comiendo de las provisiones del rey. ¿Pero por qué es esto? Porque ellos habían guardado su corazón para Dios. ¿Y qué sucede cuando nosotros guardamos nuestra vida para Dios? A lo mejor los demás puedan andar en otras cosas, a lo mejor al parecer más buenas que lo que nosotros hacemos, o a lo mejor a nuestros ojos que tú digas: ¡ay, yo quiero hacer eso! Pero no, cuando tú guardas tu corazón para Dios, hay una evidencia de que tú estás guardando tu vida para Dios. Imagínense que entre todos los niños, ese es el anhelo de nuestro Dios, que todos los niños tengan una evidencia de que Dios habita en ellos. Pero así al verlos, las personas pueden decir: mira, en este niño, en esta niña, se ve que habita la presencia de Dios. Pues durante 3 años, estos jóvenes fueron alimentados con esta comida diferente, recuérdenlo, no era la misma que la del rey. Entonces, al terminar este tiempo de 3 años, todos los jóvenes que habían sido traídos del pueblo de Israel, debían de ser presentados delante del rey para servirle a él. Entonces, cuando ellos fueron delante del rey, se encontraron con que eran 10 veces mejores que aquellos jóvenes que sí habían comido de lo del rey. ¿Pero por qué es esto? Porque ellos hallaron la gracia de Dios, porque ellos se guardaron para Dios. Y acuérdense, niños, que Dios honra a los que le honran. Ellos sabían
que ganaban honrando a su Dios. Ellos prefirieron seguir honrando a su Dios a pesar de que estaban en otra tierra, a pesar de que ese rey tenía el poder sobre sus vidas, a pesar de que ese rey inclusive podía acabar con sus vidas, pero ellos sabían que su Dios los respaldaría, que aquel Dios que sus padres habían sembrado, en el que ellos iban creciendo, así como ustedes, que como decimos luego en las clases, que son unas plantitas que están creciendo, pero que tienen que estar echando agüita, poniéndolas al sol, para que crezcan bonitas. De esa misma manera, ellos crecieron. Después de eso, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Pero ¿qué creen? Que él no recordaba que había soñado. Entonces, como hemos visto en clases pasadas, Dios es el que da la revelación de los sueños. Entonces, dice la Biblia que el rey Nabucodonosor mandó a traer a todos los magos, los hechiceros, a todos los sabios de esa ciudad para que le revelaran su sueño. Y estos le decían: oh rey, pues cuéntanos qué soñaste, para que nosotros podamos darte interpretación. Pero el rey les decía: yo sé que si les cuento ustedes van a inventar algo. Entonces el rey estaba tan enojado porque nadie podía revelarle sus sueños, que mandó a matar a todos los sabios de ese lugar. Y recordemos que Daniel y sus amigos se encontraban dentro, más bien a ellos no los habían mandado a traer. Entonces Daniel habló con el hombre al que el rey había mandado y le dijo: dame un tiempo, que yo le pediré a mi Dios que me revele estos sueños. Entonces Daniel fue con sus amigos y les dijo que tenían que orar a Dios, que clamaran a Dios para que tuviera misericordia y les revelara estos sueños. Fíjense, niños, cómo Daniel va con sus amigos, porque sabe que clamando juntos son más que cuando estamos clamando juntos, buscando el nombre de Dios juntos. No es decir que Dios, si tú clamas solito, si tú oras solito, no te escucha. Pero acuérdense, donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Dios. Y Dios respalda su palabra. Y Dios les muestra a ellos, Dios le muestra a Daniel aquel sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. Acuérdense, el rey no se acordaba. Entonces, ¿cómo era posible que Daniel se acordara? Si el que soñaba, pues era el rey. Es como tú, te duermes y sueñas algo. Cuando te levantas, tu papá no sabe que soñaste, tu mamá no sabe que soñaste, hasta que tú le cuentas: oye mamá, mira que yo soñé esto y esto. Ahí es la única manera en que puedas saberlo. Pero Dios le reveló a Daniel. Entonces, cuando Daniel va delante del rey y le revela el sueño que él había tenido, dice la Biblia que Nabucodonosor, sirviendo a otro Dios, porque él no creía en el Dios de Daniel, se postró y reconoció que el Dios de Daniel era el Dios todopoderoso. Ese nuestro Dios es el todopoderoso. Que aún reyes, lo máximo que puedan tener aquí en la tierra, saben, reconocen que nuestro Dios no hay máximo que Él. Después de esto, Nabucodonosor puso a Daniel como gobernador sobre su tierra. Él halló gracia delante de los ojos de Nabucodonosor, nuevamente por la mano de Dios. Después de esto, al rey Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua de él, y él le dictó esto: que todo hombre se postraría delante de esta estatua, y que aquellos que no lo hicieran serían echados en un horno de fuego. Como sabemos, Daniel y sus amigos no lo harían, porque ellos ya se habían guardado anteriormente para Dios, y aquí podemos ver que sus convicciones estaban firmes. Entonces ellos no harían esto, porque ellos tenían sus convicciones firmes. Ellos no necesitaban postrarse delante de la estatua que tenía el rey. Así que el rey les preguntó: ¿no se postrarán delante de esta estatua? Y ellos le dijeron: tú conoces la respuesta de esto, sabes que no lo haremos. Entonces el rey les dijo: ustedes conocen las consecuencias de esto. Entonces Nabucodonosor se enojó en gran manera y mandó a que calentase ese horno 7 veces más de lo que estaba. Imagínense si cuando tocas tantito, no sé, un cerillito o algo, te quema. ¿Cuán caliente estaba eso? Que dice que aquellos hombres, eran 2 hombres los que fueron a echar a ellos 3 dentro del horno, que cuando abrieron este horno,
estos hombres se quemaron de tan grande que era la llama. Entonces pusieron a ellos dentro del horno, y Nabucodonosor se asomó y les dijo: ¿qué no mandé yo 3 hombres a depositar dentro del horno? Y le dijeron ellos: sí, mi rey, fueron 3 hombres los que echamos dentro del horno. Y él les dijo: pero yo veo 4 están dentro del horno y andan caminando dentro de él. Se suponía que al echarlos, que al entrar al horno, ellos morirían porque el fuego quemaría todo. Pero era el ángel de Dios que estaba con ellos, que aún en medio de las llamas, ellos no estaban retorciéndose de dolor, sino que ellos andaban porque su Dios estaba con ellos. Entonces Nabucodonosor una vez más se dio cuenta de ese Dios que ellos tenían, que no eran sus dioses a los que él servía, que era el Dios todopoderoso al que Daniel y sus amigos servían. Entonces los sacó del horno, intactos, sin ninguna quemadura. Y una vez más reconoció que el Dios todopoderoso era el que ellos servían. Pasó el tiempo y existió otro rey llamado Darío. Este rey también se portaba muy bien con Daniel, pero un día unas personas, al ver que Daniel iba aumentando en la gracia de Dios y que esa misma gracia lo llevaba más allá con los reyes, aunque estos hombres eran, por así decirlo, del linaje del rey Darío, y recordemos que Daniel era un extranjero entre ellos, pero el rey Darío quería más a Daniel porque él reconocía que tenía el poder de Dios, que tenía la sabiduría de Dios. Entonces estos hombres prepararon un plan en contra de Daniel. Hicieron que el rey firmara un edicto con su anillo, en donde se dictaba que todo hombre que clamara durante 30 días a otro nombre que no fuera el del rey, sería echado en el foso de los leones. Estos hombres sabían que diariamente Daniel buscaba la presencia de Dios. Dice la Biblia que 3 veces al día buscaba la presencia de Dios. Entonces ellos sabían que en cualquier momento podían ir a su casa y lo hallarían clamando el nombre de nuestro Dios. Y fue lo que hicieron. Se dirigieron a su casa y encontraron a Daniel buscando la presencia de Dios, y lo llevaron delante del rey, diciendo: mira, oh rey, este hombre no obedece tus edictos, échalo en el foso de los leones como tú dijiste. Y recordemos que el rey quería a Daniel. Inclusive yo creo que lo apreciaba. Cuando hacía sus cenas a lo mejor lo invitaba. Pero un edicto del rey con su anillo no podía ser revocado. Y dice la Biblia que durante un día el rey estuvo tratando de librar a Daniel del foso. Pero estos hombres estaban ahí, métalo, échalo al foso de los leones, ya queremos que muera. Entonces el rey tuvo que hacerlo. Y dice la Biblia que cuando lo echó al foso le dijo: Daniel, tu Dios al que tú sirves te libre. Y cerró ese foso. Y dice la Biblia que el rey se fue a dormir a su cama, pero que en ese día él no durmió. Estuvo pensando en lo que le había hecho a Daniel. Al otro día, el rey regresó al foso. Removieron la piedra con la que estaba cubierta. Y acercándose al foso, llamó el rey a Daniel a voces, triste, diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente tú sirves, ¿ha podido librarte? A lo mejor el rey se esperaba o no esperaba ninguna respuesta, porque como son los leones, devoradores, destruyen todo lo que se les da. Pero con lo que se encontró el rey fue con un Daniel vivo, un Daniel victorioso, un Daniel que había experimentado una vez más la mano poderosa de su Dios. Y Daniel le contestó: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque delante de ti he sido hallado inocente y delante de mi Dios también. Entonces el rey se alegró en gran manera y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso sin ninguna lesión. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios.
A lo mejor los leones actuaron como gatitos, solamente lamían a Daniel. Toda una noche estuvo él clamando, agradeciendo a su Dios. ¿Y qué podemos nosotros ver en Daniel? Uno, él era un joven que obedecía a Dios desde el principio. Desde que él fue llevado lejos de su casa, él no renegó. Él no dijo: Señor, si yo te sirvo desde pequeño, si yo estoy contigo desde pequeño, ¿por qué me llevas fuera de mi casa? Porque él sabía que en ese proceso Dios estaría con él, porque sus raíces en Dios eran profundas. Así como dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás. Punto número 2, él tenía fe, esa fe que crece, esa fe que tenemos en Dios, esa fe también la tenía Daniel. Como dice en Hebreos 11:1, ese texto ustedes ya se lo saben. Es pues la fe, ¿cómo? Díganlo, niños, repítanlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A lo mejor Daniel, cuando estuvo esos años siendo preparado, pues sí, él se relacionaba con todos y no podía ver, pero sabía en quién estaba cimentada su fe, que Dios estaría con él siempre. Y el punto número 3, él era sabio y obediente, como dice en Proverbios 6:20. Ese texto, niños, ustedes búsquenlo y pueden escribir en los comentarios qué dice ese texto. Todo esto, toda esta historia, todo lo que podemos ver en la vida de Daniel fue porque él tenía un amor por Dios, por servirle, por solamente servirle a él, por guardarse para él. De esta manera nosotros podemos tomarlo de Daniel y servirlos y guardarnos solamente para Dios. Niños, yo los invito a que ustedes sigan buscando de Dios, que ustedes en sus casas sigan clamando y buscando la presencia de nuestro Dios, que nosotros podemos ver la gloria de Dios con buscarla. Que Dios los bendiga. Los invito a que la próxima semana ustedes estén aquí, que compartan el video con sus amiguitos, con sus primitos. Y les mando a todos un saludo muy especial y que Dios los bendiga. Adiós.